Si entras en ese vestido me caso contigo. El jeque Khalid al-Mansur estalló en carcajadas mientras señalaba el vestido de alta costura. Laila, la empleada doméstica, lo miró con determinación. Lo que hizo a continuación congeló las risas en toda la mansión para siempre. El salón de baile de la mansión al-Mansur resplandecía con una opulencia que desafiaba la imaginación humana. Candelabros de cristal. Swarovski, de 3 metros de altura, colgaban del techo como cascadas de diamantes líquidos, proyectando arcoíris de luz sobre mármol de Carrara tan pulido que parecía un espejo. Las columnas bañadas en oro de 24 quilates sostenían arcos moriscos intrincadamente tallados, cada uno una obra maestra que había tomado meses en completarse. Era la noche de la fiesta de compromiso más esperada del año en Dubái. 300 invitados de la élite internacional llenaban el espacio. Jeques, empresarios multimillonarios, celebridades, diplomáticos. El aire estaba saturado de perfumes franceses de edición limitada que costaban más que el salario anual de una familia promedio. El champán que se servía en copas de cristal Baccarat valía $1000 la botella, y se servía con la misma casualidad con la que otros servirían agua. En medio de este océano de riqueza obscena, Laila Hassan se movía como una sombra invisible. A sus 28 años, llevaba el uniforme azul marino de empleada doméstica que la identificaba instantáneamente como parte del personal de servicio. Su pequeña cofia blanca estaba perfectamente colocada sobre su cabello negro recogido en un moño impecable. Sus manos, ásperas por años de trabajo duro, sostenían una bandeja de plata con canapés que costaban $50 cada uno. Laila había trabajado en la mansión al-Mansur durante 3 años. 3 años de ser invisible. 3 años de escuchar conversaciones en las que hablaban sobre ella como si no estuviera presente. 3 años de limpiar habitaciones más grandes que el apartamento de 3 habitaciones que compartía con su madre enferma y sus 2 hermanos menores en los suburbios de la ciudad. Pero esta noche era diferente. Esta noche, el aire tenía una electricidad particular que hacía que el vello de sus brazos se erizara con anticipación de algo que aún no podía identificar. «¡Más champán aquí!», gritó una mujer cubierta de diamantes desde el otro lado del salón, chasqueando sus dedos como si estuviera llamando a un perro. Laila se movió rápidamente hacia ella, manteniendo la cabeza gacha como le habían enseñado. No hacer contacto visual. No hablar a menos que le hablen. Ser eficiente pero invisible. Estas eran las reglas que gobernaban su existencia en este mundo de lujo. Mientras servía el champán, sus ojos se desviaron involuntariamente hacia el centro del salón, donde se encontraba exhibido el regalo más espectacular de la noche. Sobre un maniquí de terciopelo negro descansaba un vestido que literalmente quitaba el aliento. Era una creación de alta costura que parecía tejida con la luz misma. El color era un rojo profundo que cambiaba a tonos de rosa y coral dependiendo del ángulo de la luz. La tela era seda de damasco auténtica, bordada a mano con hilos de oro de 24 quilates, en patrones geométricos islámicos que habrían tomado meses en completarse. El escote en abepe era elegante pero modesto, exactamente como dictaba la moda de alta sociedad árabe. La falda caía en capas de gasa que se movían como agua líquida, terminando en una cola de sirena que se extendía 2 metros detrás del maniquí. Pero lo que realmente hacía que el vestido fuera extraordinario era el trabajo de pedrería. Miles de cristales Swarovski habían sido cosidos a mano en patrones que representaban constelaciones del cielo nocturno del desierto. Cuando la luz los tocaba, el vestido entero parecía estar vivo, respirando, palpitando con una belleza que trascendía lo material. Era el regalo de compromiso del jeque Khalid al-Mansur a su prometida, la princesa Amira al-Zahrani. Había sido diseñado por la casa de moda Maison Étoile de París. Costaba 3 millones de euros y, según los rumores, había sido creado específicamente para las medidas exactas de la princesa. Laila conocía cada centímetro de ese vestido. Durante semanas, había sido su responsabilidad asegurarse de que la habitación donde se guardaba estuviera perfectamente climatizada, que ni una mota de polvo se acercara a la creación invaluable. Había pasado horas mirándolo cuando creía que nadie la observaba, admirando el trabajo meticuloso, la visión artística, la dedicación absoluta que había requerido crear algo tan sublime.
Lo que nadie en esa mansión sabía era que Laila entendía ese vestido de una manera que ninguno de ellos podría comprender jamás. Porque antes de que la vida la golpeara con pérdidas devastadoras, antes de que la pobreza la forzara a convertirse en empleada doméstica, Laila había sido algo completamente diferente. Pero ese secreto permanecía enterrado profundamente en su corazón, protegido por capas de vergüenza y necesidad de supervivencia. ¡Laila! La voz cortante de la señora Fátima, la supervisora de personal, atravesó sus pensamientos como un cuchillo. ¿Qué estás haciendo parada ahí como estatua? Hay invitados esperando servicio. Disculpe, señora Fátima, Laila murmuró, apresurándose a moverse. En ese momento, las enormes puertas dobles del salón se abrieron dramáticamente. El murmullo de conversaciones se detuvo instantáneamente. Todos los ojos se giraron hacia la entrada. El jeque Khalid al-Mansur entró como si el mundo entero existiera únicamente para adorarlo. A sus 35 años, era la definición viviente de poder y privilegio. Su túnica blanca tradicional había sido confeccionada con la mejor tela de lino egipcio, tan pura que parecía brillar. Su kefille estaba sostenida por un agal de oro auténtico, incrustado con esmeraldas. Su barba estaba perfectamente recortada, cada pelo en su lugar preciso. Sus ojos oscuros brillaban con la arrogancia de alguien que nunca había escuchado la palabra no. Detrás de él, caminaba la princesa Amira al-Zahrani, su prometida. Era hermosa de esa manera que solo el dinero y la genética perfecta pueden crear. Su vestido de noche rosa pálido de Valentino se ajustaba a su figura delgada como una segunda piel. Diamantes del tamaño de uvas colgaban de sus orejas. Su sonrisa era perfecta, practicada, vacía. Mis queridos amigos, la voz del jeque Khalid resonó por todo el salón con la confianza de quien está acostumbrado a que cada palabra suya sea tratada como pronunciamiento divino. Gracias por acompañarnos en esta noche especial. Los aplausos fueron inmediatos y entusiastas. 200 personas aplaudiendo a 2 personas, cuya única virtud era haber nacido en las familias correctas. Khalid levantó su mano y el silencio regresó instantáneamente. Como saben, esta noche celebramos mi compromiso con la princesa Amira. Y para marcar esta ocasión, he encargado un regalo que representa la perfección, la exclusividad y la belleza incomparable de mi futura esposa. Hizo un gesto dramático hacia el vestido exhibido en el centro. Este vestido de 3 millones de euros, creado por los mejores artesanos de París, diseñado específicamente para las medidas exactas de Amira, representa todo lo que ella es, única, invaluable, perfecta. Más aplausos. Amira sonrió con modestia calculada, tocando su pecho con sus dedos delicados en un gesto de gratitud ensayada. Este vestido fue creado con telas que solo la realeza puede usar. Khalid continuó, claramente disfrutando ser el centro de atención. Fue bordado por artesanos cuyas familias han servido a la realeza durante generaciones, y fue diseñado con medidas tan específicas, tan precisas, que solo una mujer en todo el mundo puede usarlo correctamente. Se giró hacia Amira con una sonrisa que pretendía ser romántica, pero que a Laila le pareció más posesiva que amorosa. Solo tú, mi amor, puedes hacer justicia a esta creación. En ese momento, Laila estaba pasando cerca de ellos con su bandeja. Tal vez fue el destino. Tal vez fue simple mala suerte. Tal vez fue el universo decidiendo que era hora de que su vida cambiara para siempre. Pero Khalid la vio. Realmente la vio por primera vez en 3 años. Tú, señaló directamente hacia Laila, su voz cargada con diversión cruel. Empleada, ven aquí. Laila sintió que su corazón se detenía. 300 pares de ojos se giraron hacia ella. El peso de esas miradas era físicamente aplastante. Señor, murmuró acercándose con pasos vacilantes, manteniendo la cabeza gacha. Levanta la cabeza cuando te hablo, Khalid ordenó con tono cortante. Laila obedeció lentamente, sus ojos encontrándose con los de él. Vio diversión cruel en esos ojos. Vio a alguien que había encontrado nuevo entretenimiento en su aburrimiento de privilegiados. ¿Cuál es tu nombre? Laila, señor. Laila, repitió, saboreando el nombre como si fuera un chiste privado. Dime, Laila, ¿qué piensas de este vestido magnífico? Era una trampa. Laila podía sentirlo. Cada instinto le gritaba que dijera lo mínimo posible, que escapara de esta situación lo más rápido posible.
Es muy hermoso, señor, respondió con voz apenas audible. ¿Muy hermoso? Khalid se rió, girándose hacia sus invitados. ¿Escucharon eso? Dice que es muy hermoso, como si tuviera la educación o el refinamiento para apreciar realmente una pieza de alta costura. Risas nerviosas brotaron del público. Amira sonreía también, su expresión mostrando diversión ante la humillación de alguien tan por debajo de ella. Dime, Laila, Khalid continuó, acercándose a ella con pasos lentos y deliberados como un depredador acechando a su presa. ¿Alguna vez has usado algo así? ¿Alguna vez has tocado siquiera seda real? No, señor, Laila respondió, sintiendo calor de vergüenza subiendo por su cuello. Por supuesto que no. Khalid se giró hacia el vestido, acariciando la tela con apreciación exagerada. Este vestido fue creado para la realeza, para mujeres de linaje noble, de educación refinada, de cuerpos entrenados en ballet y yoga desde la infancia. No para... Hizo una pausa dramática, mirándola de arriba a abajo con desdén obvio. Para empleadas domésticas. El silencio que siguió era tan denso que Laila podía escuchar el latido de su propio corazón como tambores de guerra en sus oídos. De hecho, Khalid tuvo una idea que claramente le pareció hilarante. «Tengo un desafío para ti, Laila». Se giró hacia el público con los brazos extendidos como un showman. «Damas y caballeros, hagamos esta noche aún más memorable. Propongo un juego». Sus ojos brillaban con crueldad mientras miraba a Laila. «Laila, si puedes entrar en este vestido, si tu cuerpo de empleada doméstica puede caber en una creación diseñada para la perfección de la princesa Amira, me caso contigo en lugar de con ella». La sala estalló en carcajadas. Era el tipo de risa que solo la élite produce cuando ve a alguien de clase inferior siendo humillado. No había malicia individual en esas risas, solo la crueldad casual de quienes nunca han tenido que preocuparse por la dignidad ajena. Amira se reía también, cubriéndose la boca con su mano enjollada. «Khalid, eres terrible», exclamó con deleite. «Es imposible, por supuesto». Khalid continuó, claramente disfrutando cada segundo de su performance. «Este vestido fue creado con medidas precisas, cintura de 60 centímetros, busto de 85, caderas de 90, diseñado para el cuerpo perfecto de Amira, entrenado desde niña en ballet clásico». Se acercó más a Laila, su voz bajando a un tono de falsa confidencialidad que todos podían escuchar. «Pero tú, Laila, probablemente tienes el cuerpo de alguien que come sobras de la cocina, ¿verdad? Sin entrenamiento, sin disciplina, sin el linaje que crea verdadera belleza». Cada palabra era como un martillazo contra la dignidad de Laila. Podía sentir lágrimas amenazando con aparecer, pero se negaba a darles esa satisfacción. Durante 3 años había soportado humillaciones menores, comentarios despectivos, ser tratada como mueble. Pero esto era diferente. Esto era crueldad pública, diseñada específicamente para entretener. «Entonces, ¿qué dices, Laila?» Khalid extendió sus brazos hacia el vestido como un presentador de circo. «¿Aceptas el desafío? ¿Intentarás entrar en un vestido diseñado para la realeza? ¿O admitirás que hay niveles de belleza y refinamiento que simplemente están fuera de tu alcance?» Todo el salón esperaba su respuesta. 300 personas conteniendo la respiración, para ver si la empleada doméstica tendría el coraje de aceptar o la sensatez de rechazar. Lo que ninguno de ellos sabía era que estaban a punto de presenciar algo que cambiaría sus vidas para siempre, porque Laila Hassan tenía secretos. Secretos que había enterrado bajo capas de necesidad y supervivencia. Secretos que estaban a punto de salir a la luz de la manera más espectacular posible. Levantó la cabeza lentamente. Sus ojos, que habían estado mirando al suelo durante 3 años, finalmente se encontraron directamente con los del jeque Khalid al-Mansur. Y cuando habló, su voz no temblaba, no suplicaba, no se disculpaba. «Acepto su desafío, jeque al-Mansur». El silencio que cayó sobre el salón fue tan absoluto que se podía escuchar el tintineo distante de copas en la cocina. Khalid parpadeó, claramente sorprendido de que esta empleada doméstica se atreviera a aceptar. Había esperado que rechazara, que huyera llorando, que proporcionara más entretenimiento con su humillación. Pero esto era inesperado. «¿Estás segura?», preguntó, su sonrisa vacilando ligeramente. «Porque cuando falles, cuando ese vestido no te quede ni cerca,
Te convertirás en el hazmerreír de toda la ciudad. Este momento será grabado, fotografiado, compartido. Tu humillación será eterna. Estoy segura. Layla respondió con una calma que sorprendió incluso a ella misma. Está bien. Khalid se encogió de hombros, recuperando su sonrisa cruel. Que traigan el vestido a la sala de vestidor. Vamos a presenciar este espectáculo memorable. 2 empleados quitaron cuidadosamente el vestido del maniquí mientras Khalid gesticulaba dramáticamente. Damas y caballeros, en 10 minutos presenciaremos uno de 2 resultados. O la imposibilidad confirmada de que la clase y la elegancia pueden ser alcanzadas por cualquiera. O... Se rió. Bueno, el segundo resultado es tan imposible que ni siquiera vale la pena mencionarlo. Más risas del público. Amira miraba a Layla con una mezcla de diversión y ligera preocupación. ¿Y si, por algún milagro imposible? No, era ridículo. El vestido había sido hecho para sus medidas exactas. Layla siguió a los empleados hacia la sala de vestidor, consciente de que 300 pares de ojos la seguían. La señora Fátima la alcanzó en el pasillo, su rostro rojo de furia. «¿Qué estás haciendo?», siseó. «Vas a hacer el ridículo, vas a avergonzar a todo el personal». «O tal vez no», Layla respondió suavemente, y había algo en su voz que hizo que Fátima se detuviera en seco. En la sala de vestidor, Layla se quedó sola con el vestido. Los empleados lo habían colgado cuidadosamente en un perchero acolchado y se habían retirado, probablemente para unirse al resto del personal en apostar sobre cuán espectacular sería su fracaso. Layla se acercó al vestido lentamente. Sus manos, ásperas por años de fregar pisos, tocaron la seda con reverencia. Y entonces, por primera vez en 3 años, permitió que los recuerdos que había enterrado salieran a la superficie. Su verdadero nombre completo era Layla Hassan al-Faruqi. No solo Hassan, al-Faruqi, un apellido que había abandonado cuando la tragedia destrozó su vida. 10 años atrás, no había sido empleada doméstica. Había sido algo completamente diferente. La hija de Rashid al-Faruqi, uno de los diseñadores de moda más prestigiosos del mundo árabe. Había crecido literalmente rodeada de telas exquisitas, aprendiendo el arte de la costura de alta costura desde los 8 años. A los 18, ya estaba creando sus propios diseños que se vendían en boutiques exclusivas de París y Milán. Su padre la había entrenado personalmente en secretos de confección que habían pasado por generaciones de su familia. Cómo leer el cuerpo de una mujer solo con mirarla. Cómo cortar tela de manera que siguiera las curvas naturales. Cómo crear ilusiones de forma con construcción inteligente. Pero entonces vino el accidente. El incendio en el taller de su padre que lo mató a él y a su esposa. Las deudas masivas que descubrió después de su muerte. La necesidad desesperada de cuidar a su madre enferma y hermanos menores. En 6 meses, había pasado de ser una diseñadora prometedora a ser una empleada doméstica, trabajando 18 horas al día para mantener a su familia. Había vendido todo. Había abandonado su apellido prestigioso que ahora llevaba el peso de deudas no pagadas, y se había convertido en invisible. Pero el conocimiento nunca la había abandonado. Las habilidades permanecían en sus manos, dormidas pero no muertas. Layla estudió el vestido con ojos que no eran los de una empleada doméstica, sino los de una experta que había pasado 20 años estudiando el arte de la alta costura. Inmediatamente vio lo que otros no podrían ver. El vestido era exquisito. Sí, pero también era ligeramente imperfecto en su construcción. Los diseñadores de Maison Étoile habían usado una técnica de corsé tradicional europea que creaba líneas hermosas, pero que era inflexible. Sin embargo, había algo más. Layla pasó sus dedos por las costuras interiores que nadie excepto una experta notaría, y entonces sonrió por primera vez en 3 años con genuina alegría. Los diseñadores, en su arrogancia, habían dejado márgenes de costura generosos, probablemente como precaución, en caso de que las medidas de Amira cambiaran ligeramente. Era práctica estándar en alta costura, pero lo que no habían anticipado era que alguien con verdadero conocimiento encontraría esos márgenes. Más importante aún, Layla conocía su propio cuerpo de manera que Amira nunca conocería el suyo. Amira había sido entrenada en ballet, sí, pero eso creaba un tipo específico de figura. Rígida, mantenida, controlada. Layla, por otro lado,
Había sido entrenada por su padre en el antiguo arte de lectura corporal. Sabía cómo controlar su respiración para cambiar las medidas de su torso. Sabía cómo posicionar sus hombros para alterar la línea de su busto. Sabía cómo distribuir su peso para cambiar la forma de sus caderas. Estos eran secretos que los antiguos diseñadores árabes conocían. Secretos que su padre le había enseñado susurrando como si fueran conjuros mágicos. Pero había algo más que nadie en esa mansión sabía. Algo que haría que lo que estaba a punto de suceder fuera aún más impactante. Leila se quitó su uniforme de empleada lentamente. Y debajo, su cuerpo contaba una historia que nadie habría imaginado. Sí, trabajaba como empleada doméstica. Sí, fregaba pisos y limpiaba baños. Pero todas las mañanas, a las 4, antes de que el sol saliera, Laila entrenaba. No ballet como Amira, sino artes marciales tradicionales árabes, formas de movimiento que habían sido practicadas por guerreras del desierto durante siglos. Lo hacía en secreto, en un gimnasio barato en su barrio, como una forma de mantener su cordura en medio del trabajo agotador. Lo hacía para sentirse fuerte cuando todo en su vida la hacía sentir débil. El resultado era un cuerpo que no era delicado como el de Amira, pero tampoco era ordinario como Khalid había asumido. Era un cuerpo de fuerza funcional, de músculos largos y definidos, de control absoluto. Y ahora, Laila iba a demostrar algo que la alta sociedad había olvidado, que la verdadera elegancia no viene del privilegio, sino del dominio absoluto de uno mismo. Se puso el vestido con movimientos que eran casi ceremoniales. Primero la enagua interior, luego el corsé estructural. Sus manos se movieron con la memoria muscular de 20 años de práctica. Sabía exactamente cómo ajustar cada cierre, cómo respirar en el momento exacto para que el corsé se acomodara perfectamente. La falda de sirena deslizó sobre sus caderas como agua. Los tirantes se posicionaron en sus hombros como si hubieran sido hechos específicamente para ella. Y entonces se miró al espejo. El silencio en su mente fue absoluto, porque el vestido no solo le quedaba perfectamente. La seda roja fluía sobre su cuerpo como si hubiera sido pintada sobre ella. El escote en un V enmarcaba su clavícula con precisión matemática. La cintura se ajustaba exactamente donde debía. Las caderas... las caderas. La falda de sirena se desplegaba desde sus caderas con esa curva perfecta que solo sucede cuando el vestido y el cuerpo están en armonía absoluta. Los cristales Swarovski capturaban la luz y la transformaban en constelaciones que se movían con cada respiración. El bordado de oro brillaba contra su piel, con un contraste que era casi doloroso de tan hermoso. Pero lo más impactante era algo que ni siquiera los diseñadores originales podrían haber anticipado. El color rojo profundo del vestido, contra el tono de piel de Laila, que era ligeramente más oscuro que el de Amira, creaba un efecto visual que era absolutamente sublime. Donde Amira habría lucido hermosa, Laila lucía divina. Se quedó mirándose durante un momento que podría haber sido un segundo o una eternidad. Y entonces, algo cambió en su expresión. Durante 3 años había caminado con la cabeza gacha. Durante 3 años había sido invisible. Durante 3 años había permitido que el mundo la definiera como menos. Pero ahora, mirando su reflejo, recordó quién había sido, quién era. ¿Quién siempre había sido debajo de la necesidad y la supervivencia? Era Laila Hassan al-Faruqi, hija de maestros, artista en su propio derecho, una mujer que conocía secretos que estos millonarios con todo su dinero nunca podrían comprar. Alzó su cabeza, cuadró sus hombros, y cuando caminó hacia la puerta, lo hizo con la gracia de quien sabe exactamente cuál es su valor. Del otro lado de la puerta, el salón de baile esperaba en un estado de anticipación febril. Khalid había ordenado que se instalara un pequeño escenario con luces, convirtiendo lo que debería haber sido una humillación privada en un espectáculo público completo. «Damas y caballeros», anunció con voz que retumbaba por el sistema de sonido que había mandado instalar. «En momentos, presenciaremos la confirmación de lo que todos sabemos, que la elegancia verdadera no puede ser falsificada, que el refinamiento no puede ser simulado, que hay niveles de belleza que simplemente no pueden ser alcanzados por...» Su voz se detuvo abruptamente, porque la puerta de la sala de vestidor se había abierto.
y Laila Hassan apareció. El silencio que cayó sobre el salón fue diferente a cualquier silencio anterior. No era el silencio de anticipación, era el silencio de shock absoluto, de incredulidad, de un mundo volteándose de cabeza. Laila caminó hacia el salón con pasos que eran poesía en movimiento, cada paso perfectamente medido. La falda de sirena se movía alrededor de sus piernas como las olas del océano. Los cristales capturaban la luz de los candelabros y la transformaban en una galaxia que se movía con ella. Su postura era impecable. No era la postura rígida de ballet de Amira, sino algo más fluido, más natural, más visceralmente elegante. Su cabeza estaba alta. Sus ojos, que durante 3 años habían mirado al suelo, ahora miraban directamente hacia adelante con la confianza de una reina. Y el vestido, Dios, el vestido, le quedaba como si hubiera sido cosido directamente sobre su cuerpo. Cada curva, cada línea, cada ángulo estaba en armonía perfecta. Era imposible, matemáticamente imposible, pero estaba sucediendo frente a 300 testigos. Khalid se había quedado con la boca abierta, su expresión de arrogancia congelada en algo que parecía terror puro. El micrófono colgaba de su mano floja, olvidado. Amira había palidecido hasta un tono que hacía que su vestido rosa luciera oscuro en comparación. Sus manos se aferraban a su propio vestido de Valentino como si fuera un salvavidas. Los invitados simplemente miraban. Algunos tenían sus teléfonos levantados, grabando, pero la mayoría había olvidado completamente la tecnología en sus manos. Estaban presenciando algo que sus cerebros no podían procesar completamente. Laila caminó directamente hacia Khalid. La falda de sirena del vestido creaba ese sonido susurrante característico contra el mármol pulido. Los cristales tintineaban suavemente como campanas distantes. Cuando llegó frente a él, se detuvo. La diferencia de altura la hacía mirar ligeramente hacia arriba, pero de alguna manera, en ese momento, parecía que ella era quien miraba hacia abajo. Creo, dijo con voz que era suave, pero que de alguna manera llegaba a cada rincón del salón, que acaba de hacerme una propuesta, jeque al-Mansur. El rostro de Khalid pasó por un espectro completo de emociones en 5 segundos. Shock, incredulidad, confusión, miedo, y finalmente, algo que podría haber sido respeto involuntario. Esto es imposible, tartamudeó, y por primera vez en su vida sonaba inseguro. El vestido fue hecho para medidas específicas, para Amira. ¿Cómo una empleada doméstica puede usar un vestido diseñado para la realeza? Laila terminó su pregunta. Tal vez la pregunta real es, ¿cómo puede alguien asumir que sabe quién es otra persona basándose solo en qué uniforme usa? El salón seguía en silencio absoluto, pero ahora era un silencio diferente. Era el silencio de mentes tratando de reorganizar suposiciones fundamentales sobre cómo funcionaba el mundo. Yo estaba bromeando. Khalid finalmente encontró su voz, pero sonaba débil, desesperada. Era un juego. No fue una propuesta seria. ¿No fue seria? Laila inclinó su cabeza ligeramente. Entonces, ¿está diciendo que un hombre de su posición hace promesas que no tiene intención de cumplir? Que su palabra no vale nada. Era una trampa perfecta, y todos en el salón lo sabían. En la cultura árabe, especialmente entre la élite, la palabra de un hombre era sagrada. Si Khalid admitía que había estado mintiendo, perdería el respeto de todos los presentes. Si mantenía su palabra, hay 300 testigos aquí. Una voz habló desde el público. Era uno de los jeques mayores, un hombre de poder y reputación incuestionables. Todos escuchamos tu declaración, Khalid. Dijiste que si ella entraba en el vestido, te casarías con ella. Pero fue dicho en broma. Khalid protestó, el pánico evidente ahora en su voz. ¿Y desde cuándo la palabra de un al-Mansur es una broma? El jeque mayor continuó implacablemente. ¿Desde cuándo hacemos declaraciones públicas que no tenemos intención de honrar? Otros hombres de poder en el salón comenzaron a murmurar acuerdos. Para ellos, esto ya no era sobre Khalid o Laila o el vestido. Era sobre principios fundamentales de honor que habían gobernado sus familias durante generaciones. Amira finalmente encontró su voz. «Esto es absurdo. Khalid, di algo. No puedes simplemente...» «El vestido fue hecho para mis medidas», gritó.
su compostura aristocrática rompiéndose completamente. Es imposible que le quede a ella mejor que a mí. ¿Mejor? Laila habló suavemente, girándose hacia Amira. Yo nunca dije que me quedara mejor, princesa. Solo dije que me quedaba. Fue un movimiento brillante de diplomacia, pero el daño ya estaba hecho, porque todos los presentes podían ver con sus propios ojos que el vestido no solo le quedaba a Laila, le quedaba espectacularmente. La señora Fátima había aparecido en algún momento. Su rostro era un estudio en confusión absoluta. Miraba a Laila como si estuviera viendo a un fantasma. Laila, ¿cómo? Creo. Laila habló dirigiéndose a todo el salón ahora, que es hora de que todos sepan la verdad completa. Se giró lentamente, permitiendo que todos vieran el vestido desde cada ángulo. Y con cada giro, la luz capturaba los cristales de manera diferente, creando efectos que los diseñadores originales solo podrían haber soñado. Mi nombre completo, comenzó, su voz clara y firme, es Laila Hassan Al-Faruqi. El murmullo que siguió fue inmediato. Varias personas mayores en el público claramente reconocían el apellido. Mi padre era Rashid Al-Faruqi. Algunos de ustedes tal vez lo recuerdan. Fue uno de los diseñadores de alta costura más prestigiosos del mundo árabe hace una década. Más murmullos. El nombre Rashid Al-Faruqi tenía peso. Había vestido a princesas, actrices, mujeres de poder alrededor del mundo. Él me entrenó desde niña en el arte de la alta costura. Me enseñó secretos que su familia había guardado durante generaciones. Secretos sobre tela, sobre forma, sobre cómo leer el cuerpo humano como si fuera un idioma. Laila caminó lentamente hacia el vestido exhibido, tocando la tela con reverencia. Cuando murió, junto con mi madre, en un incendio en su taller, descubrí que había dejado deudas masivas. En 6 meses perdí todo. El negocio, la casa, mi futuro como diseñadora. Me convertí en empleada doméstica porque era la única manera de mantener a mi familia. El silencio ahora tenía una cualidad diferente. Ya no era shock. Era algo más profundo. Era el reconocimiento lento y doloroso de cuánto habían asumido incorrectamente. Durante 3 años, Laila continuó, trabajé en esta mansión. Limpié pisos, serví comida, fui invisible. Y todo ese tiempo sabía cosas sobre diseño, sobre moda, sobre el arte de la belleza que ninguno de ustedes podría imaginar. Se giró hacia el vestido que llevaba puesto. Este vestido es exquisito. Los artesanos de Maison Étoile son verdaderamente maestros. Pero desde el momento en que lo vi, pude leer sus secretos. Pude ver los márgenes de costura. Pude entender la construcción. Pude saber exactamente cómo manipular mi propio cuerpo para hacerlo funcionar. Laila miró directamente a Khalid. Entonces, cuando usted me ofreció su desafío, jeque Al-Mansur, no fue realmente un desafío para mí. Fue una oportunidad. Una oportunidad de finalmente revelar que la empleada doméstica invisible que había estado en su casa durante 3 años era alguien completamente diferente de lo que asumió. Khalid parecía un hombre que acababa de ser golpeado repetidamente. Pero si eres Al-Faruqi, ¿por qué no lo dijiste? ¿Por qué trabajar como empleada si tienes esa educación? ¿Y quién me habría creído? Laila preguntó simplemente. ¿Quién habría escuchado a una joven que dijo, solía ser diseñadora de alta costura, pero ahora limpio baños? El mundo no funciona así, jeque Al-Mansur. Cuando caes de cierta altura, nadie quiere escuchar tu historia de quién solías ser. Además, añadió con una sonrisa pequeña pero significativa, si hubiera revelado mi identidad, habría arriesgado que los acreedores de mi padre me encontraran. Todavía debo dinero, mucho dinero, así que me escondí, me volví invisible, y en esa invisibilidad sobreviví. Una mujer mayor del público se puso de pie. Era la jeque Aisha Al-Rahman, una mujer conocida por su sabiduría y su apoyo a causas sociales. Niña, conozco tu historia. Conocí a tu padre. Era un hombre brillante, y si eres la mitad de talentosa que él... Se giró hacia Khalid con expresión severa. Has sido puesto en una posición difícil por tu propia arrogancia, sobrino. Hiciste una declaración pública. Ahora debes enfrentar las consecuencias. Pero no puedo casarme con una empleada doméstica. Khalid protestó. El pánico claro ahora. No es una empleada doméstica. La jeque Aisha corrigió firmemente.
Es una diseñadora de alta costura que las circunstancias forzaron a trabajar en servicio doméstico. Hay una diferencia, una grande. Amira había estado silenciosa, pero ahora habló con voz que temblaba con emociones complejas. Laila, si realmente eres quien dices ser, ¿puedes probarlo? ¿Más allá del vestido? Era una pregunta justa. Y Laila la había estado esperando. Puedo, respondió simplemente. Si alguien puede traerme tela, agujas, hilo, puedo crear algo aquí mismo, ahora mismo, que probará sin duda quién soy. El desafío fue aceptado inmediatamente. En 15 minutos, empleados habían traído un pequeño kit de costura y varios metros de tela de seda que encontraron en una de las habitaciones de costura de la mansión. Laila se quitó el vestido rojo cuidadosamente, devolviéndolo a su exhibición. Se puso nuevamente su uniforme de empleada, pero ahora la forma en que lo usaba era completamente diferente. Ya no era el uniforme de alguien invisible, era simplemente ropa. En el centro del salón, con 300 ojos observándola, Laila comenzó a trabajar. Sus manos se movieron sobre la tela con velocidad y precisión que dejó a todos sin aliento. No necesitaba patrones, no necesitaba medidas. Sus dedos leían la tela como si fuera braille, sintiendo el grano, entendiendo cómo se movería, cómo caería. En 30 minutos, había creado algo que parecía imposible en tan poco tiempo. Un chal elegante con bordado hecho a mano que incorporaba técnicas tradicionales árabes que tomaban años en dominar. Pero no fue solo la velocidad o la técnica lo que convenció a todos. Fue la forma en que trabajaba. La seguridad absoluta, la memoria muscular de 20 años de práctica, la concentración total de una verdadera maestra. Cuando terminó, le entregó el chal a la jeque Aisha. La mujer mayor lo examinó cuidadosamente, sus dedos trazando las puntadas con conocimiento experto. Esto es... Su voz se quebró ligeramente. Esto es exactamente el estilo de Rashid al-Faruqi. Estas puntadas, estos patrones, nadie podría falsificarlos. Solo alguien entrenado por él podría hacer esto. Se levantó y abrazó a Laila, lágrimas rodando por sus mejillas. Niña, tu padre estaría tan orgulloso. No por esto, señaló el chal, sino por cómo sobreviviste, por cómo mantuviste tu dignidad incluso cuando el mundo te trató como invisible. Khalid se había quedado completamente sin palabras. Su mundo, su comprensión de cómo funcionaban las jerarquías sociales, se había desmoronado en una hora. Entonces, el jeque mayor habló nuevamente. Llegamos a la pregunta importante. Khalid, hiciste una declaración pública. ¿La honrarás? Todos esperaban la respuesta. El salón contenía la respiración colectivamente. Pero fue Laila quien habló primero. Jeque al-Mansur, dijo suavemente, permítame liberarlo de su obligación. El shock en el rostro de Khalid fue evidente. ¿Qué? No quiero casarme con usted, Laila declaró simplemente. Nunca lo quise. No acepté su desafío porque quisiera su mano en matrimonio. Lo acepté porque estaba cansada de ser invisible, cansada de ser subestimada, cansada de permitir que el mundo me dijera que no valía nada. Se giró para dirigirse a todo el salón. Durante 3 años todos ustedes me miraron sin verme. Me sirvieron comida sin preguntarme mi nombre. Me dieron órdenes sin considerar que podría tener pensamientos, sueños, historia propia. Y yo no los culpo, continuó, su voz ganando fuerza. Porque entiendo que el mundo está diseñado para que ciertos trabajos, ciertos uniformes, hagan a las personas invisibles. Pero lo que sucedió aquí esta noche debería ser una lección para todos ustedes. La empleada doméstica que sirve su champán podría ser una científica que perdió su trabajo. El chofer que los lleva podría ser un profesor que cayó en tiempos difíciles. La cocinera que prepara su comida podría ser una artista que está sobreviviendo hasta que pueda crear nuevamente. Juzgamos tan rápido. Asumimos tan fácilmente. Y en nuestras suposiciones, perdemos oportunidades de conocer a personas extraordinarias que están justo frente a nosotros. El silencio que siguió era contemplativo. Varios invitados miraban al suelo, claramente pensando en sus propias suposiciones, sus propios prejuicios. Entonces no, Laila concluyó, mirando a Khalid directamente. No quiero casarme con usted, pero sí quiero que aprenda algo de esta noche. Que aprenda que las declaraciones tienen peso, que las palabras importan, que la crueldad casual puede herir de maneras que nunca imaginó. Y principalmente,
añadió con una sonrisa pequeña pero genuina. Que nunca subestime a alguien basándose únicamente en el uniforme que usa. Khalid abrió y cerró su boca varias veces. Finalmente, para sorpresa de todos, algo cambió en su expresión. La arrogancia se desmoronó. En su lugar apareció algo que podría haber sido vergüenza genuina. Laila Al-Faruqi, dijo formalmente. Le debo una disculpa, no solo por esta noche, sino por 3 años de tratarla como invisible. De asumir que su valor estaba determinado por su trabajo en lugar de por quién era como persona. Hizo una pausa, claramente luchando con emociones que probablemente nunca había sentido antes. Me ha dado una lección de humildad que necesitaba desesperadamente. Y aunque no me acepta como esposo, espero que me acepte como alguien que quiere aprender a ser mejor. Fue un momento de transformación genuina. Todos en el salón podían sentirlo. El hombre que había comenzado la noche como arrogante y cruel, estaba terminándola con un atisbo de humildad real. Amira se acercó lentamente a Laila. Su rostro mostraba emociones complejas, alivio de que su compromiso no había sido realmente amenazado, pero también algo más profundo. Laila, dijo suavemente, yo también te debo una disculpa. Me reí cuando te humillaron. Encontré entretenimiento en tu supuesto fracaso. Y ahora me doy cuenta de que he sido parte de un sistema que trata a las personas como invisibles basándose en su posición social. ¿Perdonas fácilmente?, preguntó con incertidumbre genuina. Laila consideró la pregunta cuidadosamente. El perdón no es sobre decir que lo que hicieron estuvo bien. Es sobre decidir que no voy a cargar el peso de su crueldad. Así que sí, las perdono a ambos. Pero espero que esta lección cambie cómo tratan a otros de ahora en adelante. La jeque Aisha se acercó nuevamente, esta vez con propósito claro en sus ojos. Laila Al-Faruqi, tengo una propuesta para ti. Una propuesta real, no un desafío cruel. ¿Qué propuesta, jeque Aisha? He estado buscando a alguien para dirigir un nuevo proyecto que estoy financiando. Un centro de capacitación para jóvenes de familias trabajadoras, enseñándoles oficios de alta calidad, diseño de moda, costura, artesanía. Necesito a alguien con habilidades reales, pero también alguien que entienda lo que significa luchar. ¿Me está ofreciendo un trabajo? Te estoy ofreciendo la oportunidad de construir algo significativo, de enseñar a otros lo que tu padre te enseñó, de crear un legado que vaya más allá de la supervivencia. Lágrimas aparecieron en los ojos de Laila por primera vez esa noche. Jeque Aisha, yo todavía debo mucho dinero. Las deudas de mi padre, que serán pagadas. Khalid interrumpió súbitamente. Todos se giraron hacia él con sorpresa. Si me permite, Laila, quisiera pagar las deudas de tu padre. No como compensación por lo de esta noche, eso no tiene precio, sino como inversión en tu futuro, en el futuro del centro que la jeque Aisha está proponiendo. Yo... No puedo aceptar caridad, Laila protestó. No es caridad, Khalid insistió. Es reconocimiento de que he desperdiciado millones en cosas sin significado cuando podría haber estado invirtiendo en personas como tú. Personas con talento real, con determinación real, con algo valioso que ofrecer al mundo. Se giró hacia Amira. ¿Qué dices? ¿Deberíamos hacer esto juntos? ¿Convertirlo en nuestro proyecto de compromiso? Amira consideró por un momento. Luego asintió. Sí, pero con una condición. Laila tiene que enseñarme. Enseñarme de verdad. No solo costura, sino humildad, perspectiva. Todas las cosas que claramente no aprendí creciendo con privilegio. Era un giro que nadie había anticipado. En el espacio de 2 horas, una noche que había comenzado con humillación cruel, se había transformado en algo completamente diferente. Los invitados comenzaron a acercarse a Laila. No con condescendencia, sino con respeto genuino, preguntando sobre su trabajo, sobre su padre, sobre sus planes. Algunos ofrecían contactos, otros ofrecían apoyo, otros simplemente querían expresar su admiración. La señora Fátima se acercó con lágrimas en los ojos. Laila, yo fui terrible contigo, tan dura, tan exigente. Si hubiera sabido, no tenías forma de saber. Laila la interrumpió gentilmente. Y honestamente, señora Fátima, trabajar bajo tu supervisión me enseñó disciplina. Me enseñó a mantener mis estándares altos incluso cuando estaba haciendo trabajo que otros consideraban inferior.
Esas lecciones no fueron en vano. Mientras la noche continuaba, la atmósfera del salón había cambiado completamente. Las conversaciones ahora eran más profundas, más reales. Personas que habían llegado esperando una celebración superficial de riqueza, se encontraban discutiendo propósito, significado, responsabilidad social. 3 horas después, cuando los invitados finalmente comenzaron a irse, muchos se acercaban a Laila para estrechar su mano, para agradecerle por la lección que había dado esa noche. Cuando el salón finalmente estaba casi vacío, solo quedaban Laila, la jeque Aisha, Khalid y Amira. ¿Aceptarás mi oferta?, la jeque Aisha preguntó. ¿Dirigirás el centro? Laila miró el vestido rojo que todavía colgaba en su exhibición. Pensó en su padre, en todas las lecciones que le había dado. Pensó en su madre y hermanos, esperándola en casa. Pensó en los 3 años de invisibilidad que había soportado. Sí, respondió finalmente, pero con una condición. ¿Cuál? Que el centro no sea solo para jóvenes, que sea para cualquiera que quiera aprender. Personas que perdieron todo y necesitan reconstruir. Personas que fueron invisibles y necesitan ser vistas. Personas que tienen talento pero no oportunidades. Hecho. La jeque Aisha extendió su mano. Laila la estrechó firmemente. Khalid se acercó, su expresión seria. Laila, sé que esto no compensa lo que hice, pero quiero que sepas que esta noche cambió algo en mí. Me mostró que he estado viviendo en una burbuja de privilegio que me cegó a la humanidad de las personas a mi alrededor. El cambio real, Laila respondió sabiamente, no sucede en una noche. Sucede en las elecciones que haces cada día después de la noche en que te das cuenta de que necesitas cambiar. Espero que esta sea solo el comienzo para ti. Amira habló por última vez. El vestido, ¿te gustaría quedártelo? Después de todo te queda perfectamente. Laila miró el vestido durante un largo momento. Era tentador. Era hermoso. Y le quedaba mejor que a cualquiera. Pero negó con la cabeza. No. Ese vestido fue creado para ti, princesa. Y aunque descubrimos esta noche que puedo usarlo, eso no significa que deba hacerlo. Pertenece a tu historia con Khalid. Deja que sea un recordatorio para ambos de las lecciones de esta noche. Además, añadió con una sonrisa, ahora que tengo un centro para dirigir, voy a crear mis propios diseños, diseños que cuenten mi historia. Y esos serán infinitamente más valiosos que cualquier vestido de 3 millones de euros. Al salir de la mansión esa noche, todavía con su uniforme de empleada, Laila se sentía diferente. No porque su situación financiera hubiera cambiado, aunque ciertamente mejoraría pronto, sino porque había recuperado algo que había perdido 3 años atrás, su identidad. Ya no era solo Laila, la empleada invisible. Era Laila Hassan al-Faruqi, diseñadora, maestra, sobreviviente. Era alguien que había caído pero se había levantado. Alguien que había sido subestimada pero había demostrado su verdadero valor. Y lo más importante, era alguien que había aprendido que la verdadera elegancia no viene del vestido que usas, sino de cómo mantienes tu dignidad, incluso cuando el mundo intenta quitártela. Cuando llegó a su pequeño apartamento esa noche, eran las 3 de la madrugada. Su madre, Amina, todavía estaba despierta, sentada en la cocina bebiendo té como hacía cada noche que Laila trabajaba hasta tarde. «Mamá», Laila dijo, entrando a la cocina. Su voz temblaba con emociones que ya no podía contener. «Pasó algo esta noche, algo que va a cambiar nuestras vidas». Amina miró a su hija con esos ojos que habían visto demasiada pérdida, demasiado dolor. «¿Estás bien? ¿Te lastimaron?» «No, mamá». Laila se arrodilló frente a ella, tomando sus manos ásperas entre las suyas. «Por primera vez en 3 años. Estoy más que bien. Estoy viva nuevamente». Y entonces le contó todo. Sobre el desafío cruel, sobre usar el vestido, sobre revelar quién realmente era, sobre la oferta del centro de capacitación, sobre Khalid pagando las deudas. Cuando terminó, Amina tenía lágrimas rodando por sus mejillas. «Tu padre estaría tan orgulloso», susurró. «No porque demostraste tu talento, eso él siempre lo supo, sino porque sobreviviste con tu dignidad intacta, porque cuando te dieron la oportunidad de vengarte, elegiste enseñar en su lugar. Aprendí de la mejor». Laila abrazó a su madre. «Tú nunca te quejaste cuando tuviste que vender tus joyas para pagar la medicina.
Nunca te rendiste cuando los doctores dijeron que tu enfermedad era terminal. Me enseñaste que la fuerza verdadera es silenciosa. Esa noche, por primera vez en 3 años, Layla durmió profundamente, sin pesadillas, sin ansiedad, con la paz de quien finalmente sabe que el peor capítulo de su vida está terminando. Pero lo que no sabía era que los capítulos siguientes serían aún más transformadores. Huayto. Capítulo 2. La construcción de un legado. 3 meses después, el Centro de Artes y Oficios Al-Faruqi abrió sus puertas en un edificio hermoso en el corazón de Dubái. La jeque Aisha había sido generosa, proporcionando no solo fondos, sino también conexiones que hicieron posible que el centro se estableciera rápidamente. Layla se encontró parada frente al edificio en su día de inauguración, mirando el letrero que llevaba el nombre de su padre. Era un edificio de 3 pisos con ventanas enormes que dejaban entrar luz natural a los talleres de costura. Los salones estaban equipados con las mejores máquinas, las mejores telas, todas las herramientas que un diseñador en entrenamiento podría necesitar. Pero lo más importante era quién había venido ese primer día. 50 estudiantes, desde adolescentes hasta adultos mayores. Algunos venían de familias trabajadoras. Otros habían perdido todo en crisis económicas. Otros eran refugiados que habían dejado atrás carreras exitosas en sus países de origen. Cada uno tenía una historia. Cada uno había sido invisible en algún momento. Y ahora, todos tenían una oportunidad. Bienvenidos. Layla habló a su primera clase. Su voz firme pero cálida. No están aquí porque son privilegiados. Están aquí porque tienen algo más valioso que el privilegio. Tienen determinación. Tienen talento que el mundo no ha visto todavía. Y tienen el coraje de intentar reconstruir cuando todo parecía perdido. Mi padre solía decir, continuó, que el hilo más fuerte es el que ha sido probado por tensión. Que la tela más hermosa es la que ha sido trabajada con paciencia a través de errores y aprendizaje. Todos ustedes son ese hilo fuerte, y juntos vamos a crear algo hermoso. Entre los estudiantes había una joven de 17 años llamada Zahra. Había llegado al centro con cicatrices de quemaduras en sus manos, resultado de un accidente en la fábrica textil donde trabajaba desde los 13 años. Cuando Layla vio sus manos, vio el reflejo de su propio pasado. ¿Puedo realmente aprender con estas manos? Sara había preguntado tímidamente durante la entrevista de admisión, escondiendo sus manos detrás de su espalda. Esas manos, Layla había respondido, tomándolas gentilmente. Tienen más conocimiento de tela que muchas manos que nunca trabajaron un día. Solo necesitan aprender a usar ese conocimiento de manera diferente. Durante las primeras semanas, Layla enseñó con la misma pasión que su padre había usado con ella, pero también enseñó con algo que él nunca había necesitado: empatía por el fracaso, porque ella había fracasado, había caído de alturas increíbles a profundidades devastadoras. Y esa experiencia la hacía una maestra mejor que cualquier privilegio podría haber creado. Khalid visitaba el centro semanalmente. Al principio, Layla había sido escéptica sobre sus intenciones. ¿Era genuino su interés o solo culpa performativa? Pero con cada visita, veía cambios reales. Un día, lo encontró en uno de los salones de costura, sentado junto a un estudiante mayor de 60 años llamado Hassan, quien había sido arquitecto en Siria antes de la guerra. Hassan estaba luchando con un patrón complicado, su frustración evidente. Mire, Khalid estaba diciendo, en los negocios, cuando un proyecto no funciona de una manera, no nos rendimos. Buscamos otro ángulo. ¿Y si voltea el patrón? ¿Y si lo aborda desde la otra dirección? No era consejo de costura técnico, pero era sabio a su manera. Y Layla se dio cuenta de que Khalid estaba intentando realmente conectar con estos estudiantes como seres humanos, no como proyectos de caridad. Después de que Hassan resolvió su problema con el patrón, Khalid se acercó a Layla con expresión pensativa. Cada vez que vengo aquí, dijo suavemente, me confronto con la cantidad de talento que existe en personas que he estado ignorando toda mi vida. Hassan era arquitecto. Diseñó edificios que albergaban miles de personas. Y yo lo habría visto como solo otro refugiado si no hubiera aprendido la lección que me diste esa noche. El cambio real, Layla respondió, no se mide en grandes gestos. Se mide en momentos como el que acabo de presenciar. En tomarte el tiempo de sentarte con Hassan.
en verlo como persona, no como causa. Khalid asintió lentamente. Amira y yo estamos posponiendo nuestra boda. Laila lo miró con sorpresa. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta de que no nos conocemos realmente. Hemos estado juntos porque nuestras familias lo arreglaron, porque tiene sentido socialmente y financieramente. Pero después de esa noche, después de ver cómo te defendiste, cómo mantuviste tu dignidad, nos preguntamos si alguna vez hemos sido realmente auténticos el uno con el otro. Entonces van a tomarse tiempo para conocerse realmente, Laila observó. Sí, y parte de eso es trabajar juntos aquí. Amira viene mañana para su primera clase de costura real. No una clase privada con un maestro que le dice lo talentosa que es sin importar qué haga, sino una clase real, con estudiantes reales, donde podría fracasar y aprender de ese fracaso. Al día siguiente, cuando Amira llegó al centro, había una diferencia visible en ella. Sin maquillaje elaborado, sin joyas ostentosas. Vestía ropa simple y práctica. Su cabello estaba recogido en un moño funcional, no en el peinado perfecto que usualmente llevaba. «Maestra Laila», dijo formalmente, usando el título con respeto genuino. «Estoy lista para aprender». Laila la asignó a la misma clase que Sara, la joven con las manos quemadas. Al principio, la dinámica era incómoda. Sara claramente se sentía intimidada por la presencia de una princesa. Amira claramente no sabía cómo comportarse sin el buffer de privilegio que usualmente la rodeaba. Pero entonces sucedió algo extraordinario. Amira estaba luchando con una costura básica, algo que Sara, con años de experiencia en fábrica, podía hacer con los ojos cerrados. Después de observar durante varios minutos, Sara tímidamente se acercó. «Princesa», murmuró, «¿puedo mostrarle?» Amira levantó la vista, y por un momento, Laila vio el viejo instinto de rechazar ayuda de alguien inferior. Pero entonces algo cambió en su expresión. «Por favor», dijo simplemente, «y solo llámame Amira. Aquí no soy princesa. Soy estudiante, como tú». Sara mostró a Amira la técnica correcta, sus manos quemadas moviéndose con gracia que contradecía sus cicatrices. Amira observó con concentración genuina, sin pretensión. «Tus manos son hermosas», Amira dijo suavemente después de que Sara terminó la demostración. «No a pesar de las cicatrices, sino incluyéndolas. Cuentan la historia de tu fuerza». Sara se quedó sin aliento, lágrimas apareciendo en sus ojos. Nadie le había dicho jamás que sus manos eran hermosas. Durante 4 años, las había escondido con vergüenza. Y en ese momento, Laila supo que el centro estaba cumpliendo su propósito más profundo. No solo estaba enseñando costura, estaba construyendo puentes entre mundos que normalmente nunca se tocarían. Pero entonces, 2 meses después de la apertura del centro, llegó una carta que cambiaría todo nuevamente. Era de Maison Étoile, la casa de moda parisina que había diseñado el vestido rojo. El director creativo, Jean-Pierre Beaumont, solicitaba reunirse con Laila urgentemente. Cuando llegó a Dubái una semana después, trajo consigo algo inesperado: el diseñador original del vestido. Su nombre era Isabelle Mercier, y era una mujer de 60 y tantos años con ojos que habían visto décadas de moda de alta costura. Cuando entró al centro y vio a Laila, sus ojos se llenaron de lágrimas inmediatamente. «Tú eres la hija de Rachid», dijo sin preámbulo. No era una pregunta, era reconocimiento. «¿Conoció a mi padre?», Laila preguntó sorprendida. «Conocí a tu padre». Isabel se sentó, como si las piernas ya no pudieran sostenerla. «Él fue mi mentor hace 30 años, cuando yo era joven diseñadora intentando encontrar mi voz. Me enseñó secretos que ninguna escuela de moda podría enseñar». Sacó un sobre viejo de su bolso. «Y antes de morir, me envió esto. Una carta pidiéndome que cuidara de su hija si algo le pasaba. Pero cuando intenté encontrarte, habías desaparecido. Cambiaste tu apellido. Te volviste invisible. Tenía deudas», Laila explicó. «Necesitaba proteger a mi familia. Lo sé, y lo entiendo». Isabel asintió. «Pero lo que necesitas saber es esto. El vestido rojo que causó todo esto. Yo lo diseñé pensando en tu padre. Las técnicas que usé, los patrones geométricos islámicos, la construcción particular del corsé, todo eso vino de lo que él me enseñó hace décadas». Laila se quedó sin aliento.
¿El vestido estaba basado en las técnicas de mi padre? No solo basado, era un homenaje. Cuando supe que el jeque Al-Mansur quería el vestido más perfecto jamás creado, usé cada técnica que Rashid me había enseñado. Y por eso, Isabel sonrió con lágrimas en sus ojos. El vestido te quedaba perfectamente. No porque seas del mismo tamaño que la princesa Amira, sino porque el vestido fue creado con el conocimiento de tu padre, diseñado con su sabiduría. Era como si hubiera sido hecho para ti desde el comienzo. La revelación golpeó a Laila como un tsunami emocional. El vestido que había usado esa noche, el vestido que había desencadenado todo, había sido en cierto sentido un regalo de su padre, desde más allá de la tumba. Hay más. Jean-Pierre habló por primera vez. Cuando el video de esa noche se volvió viral, cuando el mundo vio a una empleada doméstica usar un vestido de alta costura con más gracia que la realeza para quien fue diseñado, algo cambió en la industria de la moda. Sacó una tablet y mostró artículos de revistas de moda de todo el mundo. Todos hablaban de el momento Laila, de cómo una mujer había desafiado todas las suposiciones sobre quién podía usar alta costura, de cómo había demostrado que la elegancia verdadera no requiere privilegio. La industria está cambiando, Jean-Pierre continuó. Estamos viendo un movimiento hacia inclusividad real, no solo performativa, hacia reconocer talento sin importar origen, y tú eres el catalizador de ese cambio. Entonces vine con una propuesta. Isabel se inclinó hacia adelante. Quiero que diseñes una colección para Maison Étoile, una colección que cuente tu historia, la historia de caer y levantarse, la historia de ser invisible y finalmente ser vista. Una colección que inspire a todas las mujeres que han sido subestimadas. Pero más que eso, añadió, quiero que lo hagas aquí, en tu centro, con tus estudiantes. Quiero que esta colección sea creada por personas que entienden lo que significa luchar. Que cada pieza tenga manos de alguien que conoce el valor real del trabajo. Era una oportunidad que la mayoría de los diseñadores matarían por tener. Una colección para una de las casas de moda más prestigiosas del mundo. Reconocimiento internacional. Validación de todo lo que había sobrevivido. Pero Laila no respondió inmediatamente. Miró alrededor de su centro, a los estudiantes trabajando diligentemente en sus proyectos. Pensó en Sara, en Hassan, en todos los otros que finalmente habían encontrado esperanza aquí. Acepto, dijo finalmente, pero con condiciones. Dime, que cada estudiante que trabaje en esta colección sea acreditado por nombre, que sus historias sean contadas junto a los diseños, que el mundo sepa que belleza extraordinaria puede venir de manos que han conocido trabajo duro, y que parte de las ganancias vayan a expandir este centro a otras ciudades. Isabel sonrió con lágrimas rodando por sus mejillas. Tu padre estaría tan orgulloso. Tienes su talento, pero más importante, tienes su corazón. Todas tus condiciones son aceptadas. Durante los siguientes 6 meses, el centro se transformó en un taller de creación febril. Laila diseñó una colección de 20 piezas que contaban su historia de caída y resurgimiento. Había un vestido blanco llamado Invisibilidad, que usaba tela translúcida con bordados que solo se hacían visibles bajo ciertas luces. Representaba los años de ser empleada doméstica, presente pero no vista. Había una chaqueta estructurada llamada Armadura, creada con técnicas de costura que su padre le había enseñado, representando la fuerza necesaria para sobrevivir. Había un vestido rojo, un homenaje al que había desencadenado todo, pero rediseñado con contribuciones de cada estudiante. Sara había bordado las mangas con patrones que representaban fuego renaciente. Hassan había contribuido con estructuras arquitectónicas en el corsé. Amira, sorprendentemente, había creado el trabajo de cuentas más delicado en el dobladillo. Cada pieza tenía una historia. Cada pieza tenía múltiples manos. Cada pieza era un testimonio de colaboración entre mundos que normalmente nunca se intersectarían. Khalid, quien había estado observando la transformación del centro, tuvo su propio momento de revelación profunda un día. Estaba en el centro cuando llegó una entrega. Telas de seda importadas de Damasco para uno de los vestidos. El conductor que entregaba las telas era un hombre mayor con manos callosas y expresión cansada. Khalid, por costumbre antigua, casi lo ignoró. Casi lo trató como invisible, pero entonces se detuvo.
Recordó las lecciones de esos últimos meses. «Disculpe», le dijo al conductor. «¿Cuál es su nombre?» El hombre lo miró con sorpresa. Claramente no estaba acostumbrado a que clientes lo vieran como persona. «Abdullah, señor. Abdullah. Esta seda es excepcional. ¿Conoce su origen?» Los ojos del hombre se iluminaron. «Sí, señor. Viene de mi ciudad natal en Siria. Mi familia hacía estas telas durante generaciones antes de la guerra». «¿Su familia hacía esta seda?» Khalid se acercó, genuinamente interesado ahora. «¿Usted sabe cómo se hace?» «Lo aprendí de mi abuelo, señor. Cada hilo es teñido a mano con técnicas de 500 años de antigüedad». Khalid se giró hacia Laila, quien había estado observando la interacción. «¿Tiene espacio para un estudiante más?» «Siempre», Laila respondió con una sonrisa. Y así, Abdullah, el conductor de entrega de 65 años, se convirtió en maestro instructor de tintes tradicionales. Resultó que había estado conduciendo camiones de entrega porque nadie en su nuevo país valoraba su conocimiento ancestral de textiles. Esta escena se repitió de muchas formas durante esos meses. El centro se convirtió en un imán para talento oculto. Personas que habían sido invisibles comenzaron a ser vistas. Y con cada persona descubierta, la colección se volvía más rica, más auténtica, más poderosa. Pero no todo fue fácil. Hubo momentos de duda, de agotamiento, de querer rendirse. Una noche, Laila se quedó sola en el centro hasta tarde, mirando los diseños que cubrían cada superficie del estudio. La fecha de la presentación en París se acercaba rápidamente. 20 piezas que tenían que estar perfectas, historias que tenían que ser contadas correctamente. Presión que sentía podría aplastarla. ¿Todavía aquí? La voz de su madre la sobresaltó. Amina había venido con té y comida, sabiendo que su hija se olvidaba de cuidarse cuando estaba obsesionada con el trabajo. «Mamá, ¿y si fracaso?», Laila preguntó, la vulnerabilidad que había estado escondiendo finalmente saliendo a la superficie. «¿Y si esta colección no es suficiente? ¿Y si decepciono a todos los que creyeron en mí?». Amina puso el té sobre la mesa de trabajo y se sentó, tomando las manos de su hija entre las suyas. «Mi niña, cuando tenías 5 años y tu padre te dio tu primera aguja, te pinchaste el dedo. ¿Recuerdas?». Laila asintió. «Lloré durante horas. Y tu padre te dijo algo ese día, algo que nunca olvidé». Amina sonrió con lágrimas en sus ojos. Dijo: «Laila, cada maestro ha sangrado sobre su trabajo. La diferencia entre un maestro y un aficionado no es nunca fallar. Es levantarse cada vez que fallas y seguir cosiendo. Has sangrado tanto estos últimos años, mi amor. Sangre de trabajo duro, de humillación, de pérdida. Pero nunca dejaste de coser. Nunca dejaste de crear, incluso cuando solo podías crear en tu mente mientras fregabas pisos. Entonces no», Amina concluyó firmemente. «No vas a fracasar, porque ya has sobrevivido a lo peor. Todo lo que viene después de sobrevivir es solo otra forma de vivir». Esas palabras sostuvieron a Laila durante las últimas semanas frenéticas de preparación. Finalmente llegó el día. La presentación sería en Paris Fashion Week, uno de los eventos más prestigiosos del calendario de moda global. Laila viajó con 10 de sus estudiantes, incluidos Sara, Hassan, Abdullah y, sorprendentemente, Amira. Amira había insistido en ser parte del equipo de producción. «Quiero estar detrás del escenario», había dicho, «donde el trabajo real sucede, no en la primera fila donde las princesas usualmente se sientan sin hacer nada». El día de la presentación, el teatro estaba lleno con críticos de moda, editores de revistas, celebridades, compradores de boutiques de lujo. Todos querían ver la colección que había generado tanto buzz. La historia de la empleada doméstica que se había convertido en diseñadora era conocida globalmente ahora. Pero también había asientos reservados especialmente para huéspedes que normalmente nunca serían invitados a Fashion Week. Empleados domésticos, conductores, trabajadores de fábrica, personas que Laila había conocido durante sus 3 años de invisibilidad. Todos vestidos elegantemente, todos sentados con la dignidad de quienes finalmente estaban siendo honrados. La señora Fátima estaba allí, llorando antes de que la presentación siquiera comenzara. «Nunca imaginé», susurró a la persona junto a ella, «que la chica que supervisé fregando pisos estaría aquí, y que ella me invitaría no como empleada, sino como huésped de honor». Cuando las luces se atenuaron,
Un silencio expectante llenó el teatro. Y entonces, la primera modelo salió. Llevaba invisibilidad. El vestido blanco con bordados que solo aparecían bajo ciertas luces. Cuando caminó, los bordados capturaban la iluminación del escenario, revelando patrones de henna tradicional árabe que contaban historias de mujeres trabajadoras a través de siglos. Una por una, las piezas fueron presentadas. Y con cada pieza, una pantalla mostraba el nombre del estudiante que había contribuido, junto con una foto de ellos trabajando y una oración sobre su historia. Cuando apareció la imagen de Sara con sus manos quemadas creando bordados exquisitos, con el texto «La fuerza se forja en el fuego», varios críticos de moda se llevaron las manos a la boca con emoción visible. Cuando apareció Hassan con el texto «Un arquitecto construye con tela en lugar de piedra», la audiencia comenzó a comprender que esto no era solo una presentación de moda, era un testimonio de resistencia humana, pero la pieza final era la que todos esperaban, el nuevo vestido rojo. Cuando la modelo salió, el teatro entero contuvo la respiración colectivamente. Era similar al vestido original que había desencadenado todo, pero transformado. Cada estudiante había contribuido con un elemento que representaba su propia historia de supervivencia y renacimiento. El dobladillo tenía trabajo de cuentas de Amira que representaba joyas rotas rehechas en nuevos patrones. Las mangas tenían bordados de Sara que mostraban Fénix renaciendo de cenizas. El corsé tenía estructura arquitectónica de Hassan que simbolizaba reconstrucción después de destrucción. Los tintes de la seda habían sido personalmente supervisados por Abdullah, usando técnicas ancestrales que representaban tradición, sobreviviendo a través de guerra y exilio. Y en el dobladillo, cosidas en hilo de oro apenas visible, estaban las palabras, para Rashid, quien enseñó que el talento no requiere permiso para existir. Cuando la última modelo desapareció del escenario, el silencio continuó por 3 segundos completos. Y entonces, el teatro estalló en ovación de pie. No fue una ovación educada de apreciación artística. Fue una ovación rugiente de reconocimiento emocional. Críticos de moda que habían visto miles de presentaciones lloraban abiertamente. Editores de Vogue París se abrazaban. Los trabajadores invitados en las filas especiales aplaudían con una fiereza que hacía vibrar el teatro. Laila fue llamada al escenario junto con todos sus estudiantes. Cuando salieron juntos, mano en mano, la ovación se intensificó aún más. Isabelle Mercier subió al escenario con un micrófono. «Damas y caballeros», su voz temblaba con emoción, «acaban de presenciar algo que cambiará la moda para siempre. Esta colección no es solo hermosa, es revolucionaria, porque nos recuerda que el talento existe en todas partes, esperando ser reconocido. Que las manos que crean belleza extraordinaria pueden ser manos que también han fregado pisos, conducido camiones, sobrevivido guerras». Se giró hacia Laila. Y esta mujer, Laila Hassan Al-Faruqui, nos ha dado un regalo. El regalo de recordar que la elegancia verdadera no viene del privilegio, sino del carácter. Que la belleza real no requiere validación externa, solo coraje interno. En la primera fila, Khalid estaba llorando. No lágrimas educadas que se secan discretamente, sino sollozos que sacudían todo su cuerpo. Amira, sentada junto a él, lo abrazaba. Después de la presentación, en la fiesta de recepción en un salón de hotel de lujo, sucedió algo sin precedentes. Los críticos de moda y editores no se quedaron en sus grupos exclusivos usualmente. En lugar de eso, buscaban activamente a los estudiantes, queriendo escuchar sus historias completas, queriendo entender los detalles de cada pieza. Zahra se encontró rodeada de 5 editores de revistas importantes, todos queriendo saber más sobre sus técnicas de bordado. Hassan estaba en conversación profunda con un arquitecto diseñador italiano que quería colaborar. Abdullah estaba enseñando a un grupo fascinado sobre tintes tradicionales sirios. Y en el centro de todo, Laila observaba con una sensación de realización que nunca había imaginado posible. Esto era más grande que la moda. Era justicia. Era vindicación para todos los que habían sido invisibles. Khalid se acercó a ella, su rostro todavía mostrando rastros de lágrimas. «Laila, necesito decirte algo. Algo que he estado cargando durante meses». «¿Qué es?» «Esa noche, cuando te humillé frente a todos, cuando hice ese desafío cruel,
Parte de mí pensó que estaba siendo entretenido, pero otra parte, una parte que no quiero admitir, estaba siendo malicioso deliberadamente. Estaba molesto ese día porque un acuerdo de negocios había fallado. Y tomé mi frustración contigo porque pensé que podía, porque pensé que tu dolor no importaba. Su voz se quebró. Pero tu dolor sí importaba. Importaba tanto. Y el hecho de que respondiste a mi crueldad, no con venganza, sino con enseñanza, no con odio, sino con oportunidad de crecimiento, me avergüenza y me inspira al mismo tiempo. Khalid. Layla puso su mano en su hombro. El hecho de que puedas reconocer esto, que puedas sentir remordimiento genuino, significa que has cambiado realmente. El cambio no borra lo que hiciste, pero sí significa que las personas que encuentres en el futuro serán tratadas diferente que como me trataste a mí. He estado pensando, Khalid dijo, sobre expandir el modelo de tu centro, no solo en otras ciudades, sino en otros países. Quiero dedicar una porción significativa de mi fortuna a crear oportunidades para personas como tus estudiantes en todo el mundo árabe. ¿Por qué? Porque me di cuenta de que he estado acumulando riqueza durante años sin propósito real, comprando cosas caras porque podía. Pero nada me ha dado tanta satisfacción como ver a Hassan enseñar técnicas arquitectónicas la semana pasada, o ver a Sara sonreír cuando finalmente creyó que sus manos eran hermosas. Esos momentos valen más que cualquier cosa que el dinero pueda comprar. En ese momento, se acercó a ellos un hombre mayor con expresión grave. Era el jeque mayor que había estado presente la noche del desafío original. Layla al-Faruqi, dijo formalmente. He venido a ofrecerte disculpas en nombre de todos nosotros que estuvimos presentes esa noche. Nos reímos de tu humillación. Encontramos entretenimiento en tu dolor. Y aunque no puedo deshacer eso, quiero que sepas que esa noche cambió muchas mentes en la comunidad. Desde entonces, continuó, muchos de nosotros hemos estado examinando cómo tratamos a las personas en nuestras propias casas, nuestros propios negocios. ¿Cuántas veces hemos pasado junto a talento extraordinario sin verlo porque estaba vestido con uniforme de servicio? Otros comenzaron a acercarse, formando un círculo alrededor de Layla. Uno por uno, ofrecieron disculpas, compartieron cómo habían cambiado, hablaron sobre nuevas iniciativas que estaban lanzando para crear oportunidades para personas que habían sido marginadas. Era como si esa noche de humillación se hubiera convertido en el catalizador de un movimiento más grande de conciencia social. Pero el momento más emotivo vino cuando Amira subió a un pequeño escenario que habían instalado para anuncios. Su mano temblaba mientras sostenía el micrófono. «Soy la princesa Amira al-Zahrani», comenzó, su voz vacilante al principio. «Y durante toda mi vida he sido definida por ese título, por privilegio que no elegí, por riqueza que no gané, por respeto que no merecí. Pero hace 6 meses, una mujer a quien traté cruelmente me enseñó algo que ninguna de mis institutrices privadas, ninguno de mis años en escuelas de élite, me había enseñado. Me enseñó que el valor verdadero no viene de posición social, sino de contribución, que la belleza real no está en el vestido que usas, sino en la dignidad con la que enfrentas el mundo. Por eso, Amira respiró profundamente. Estoy anunciando esta noche que estoy renunciando a mi posición en varios comités de caridad, donde simplemente prestaba mi nombre sin hacer trabajo real. En su lugar, voy a dedicar mi tiempo a trabajar en el Centro Al-Faruqi como instructora. No porque sea experta, todavía estoy aprendiendo, sino porque finalmente encontré algo que me hace sentir que mi vida tiene propósito más allá de apariencias. Y Khalid, miró a su prometido, ha acordado que cuando nos casemos, será en ceremonia simple. El dinero que habríamos gastado en una boda extravagante de 5 millones de euros será donado para abrir 2 centros más. La ovación que siguió fue estruendosa. Pero Layla notó algo más. Vio lágrimas en los ojos de trabajadores de hotel que estaban sirviendo en el evento. Vio empleados del lugar sonriendo con una esperanza que antes no habían tenido. Porque si una empleada doméstica podía transformar su vida tan radicalmente, tal vez ellos también podrían. Al final de la noche, cuando casi todos se habían ido, Layla se encontró de pie sola en el balcón del salón, mirando París iluminado. Isabella Mercier se le unió. «Tu padre estaría más orgulloso de lo que puedes imaginar», dijo suavemente. «Ojalá hubiera podido ver esto», Layla susurró.
Oh, pero sí lo vio. Isabela sonrió misteriosamente. Verás, tu padre no murió pensando que había fracasado. Murió sabiendo que te había dado todo lo que necesitabas para triunfar. Solía decirme, Isabela, mi hija es mi obra maestra. No los vestidos que diseño, no las técnicas que desarrollo. Laila es mi verdadero legado. Y tenía razón. Isabela puso su mano en el hombro de Laila. Porque mira lo que has creado. No solo una colección de moda, no solo un centro de capacitación. Has creado un movimiento de reconocimiento de dignidad humana. Has recordado al mundo que el talento existe en todas partes, esperando ser visto. ¿Pero será duradero?, Laila preguntó. ¿O en un año todos olvidarán y las cosas regresarán a como eran? Esa, Isabela respondió, es la pregunta que solo el tiempo responderá. Pero te diré esto, has plantado semillas. Y esas semillas están siendo plantadas por otros ahora. Cada estudiante tuyo se convertirá en maestro. Cada maestro tocará docenas de vidas. Cada vida tocada tocará otras. El cambio real se multiplica exponencialmente. 2 años después, Laila estaba parada en la inauguración del 5º centro Al-Faruqi, en Amán, Jordania. Había centros ahora en Dubái, El Cairo, Beirut, Rabat y ahora Amán. Más de 500 estudiantes habían pasado por los programas. Docenas habían lanzado sus propios negocios exitosos. Sara, la joven con manos quemadas, ahora dirigía su propia línea de accesorios de lujo que se vendía en boutiques de 3 continentes. Hassan había sido contratado por una firma de arquitectura internacional que valoraba su perspectiva única. Abdullah había abierto una escuela de tintes tradicionales que preservaba técnicas ancestrales. Y el movimiento había crecido más allá de la moda. Empresas de tecnología comenzaban programas para reclutar talento de comunidades no tradicionales. Firmas de arquitectura buscaban activamente diseñadores de orígenes no convencionales. El concepto de talento oculto se había convertido en conversación mainstream. Khalid y Amira se habían casado finalmente, en ceremonia simple como prometieron. Pero lo más significativo era que habían establecido un fondo de 20 millones de euros específicamente para pagar deudas de familias, en situaciones similares a la que Laila había enfrentado. Familias donde el talento estaba siendo sofocado por necesidad económica. Queremos asegurarnos, Khalid había dicho en el anuncio, de que ninguna otra Laila tenga que elegir entre sobrevivir y desarrollar su talento. La madre de Laila, Amina, había visto su salud mejorar dramáticamente con acceso a mejor cuidado médico. Ahora trabajaba en el centro original de Dubái como consejera, usando su propia experiencia de pérdida y supervivencia para apoyar a estudiantes que enfrentaban desafíos similares. Pero el impacto más profundo se veía en las pequeñas interacciones diarias que Laila presenciaba. Un día, visitó el centro de Dubái sin anunciar. Caminó por los pasillos observando clases en progreso. Y entonces escuchó algo que la hizo detenerse en seco. En una de las aulas, un estudiante nuevo estaba presentándose. «Mi nombre es Fátima», decía con voz temblorosa. «He trabajado como empleada doméstica durante 15 años, y siempre soñé con aprender diseño, pero pensé que era imposible para alguien como yo». Era la señora Fátima, su antigua supervisora, la mujer que había sido tan dura con ella durante 3 años. Laila entró al aula silenciosamente. Cuando Fátima la vio, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Laila», susurró, «¿puedo realmente estar aquí? Después de cómo te traté». Laila caminó hacia ella y tomó sus manos. «Señora Fátima, este lugar existe para personas exactamente como usted. Personas que han trabajado duro toda su vida y finalmente están listas para perseguir sueños que pensaron imposibles. Bienvenida a casa». El abrazo que compartieron fue visto por toda la clase, y en ese momento, cada estudiante entendió visceralmente qué significaba realmente el perdón y la segunda oportunidad. 5 años después de la noche que cambió todo, Laila fue invitada a dar un discurso en las Naciones Unidas sobre empoderamiento económico y reconocimiento de talento oculto. Parada frente a delegados de 190 países, con su madre en la primera fila, Laila habló con la misma claridad y firmeza que había mostrado aquella noche en la mansión Al-Mansur. «El talento», comenzó, «no discrimina. No pregunta sobre tu cuenta bancaria antes de manifestarse. No revisa tus credenciales educativas antes de florecer. El talento simplemente existe.
distribuido aleatoriamente a través de todas las clases sociales, todas las razas, todos los géneros. Pero la oportunidad de desarrollar ese talento está cruelmente mal distribuida. Está concentrada en aquellos que ya tienen privilegio, mientras que aquellos con el mayor talento a menudo están atrapados en ciclos de supervivencia que no les permiten desarrollarse. Hace 5 años, continuó, yo era una de esas personas. Tenía habilidades que habían tomado 20 años en desarrollar, pero estaba fregando pisos porque esa era la única forma de mantener a mi familia. Y habría permanecido invisible para siempre si no hubiera tenido un momento de coraje para revelar quién realmente era. Pero la pregunta que debemos hacernos como sociedad global es, ¿cuántos millones de personas con talento extraordinario están trabajando en empleos que no utilizan sus habilidades? ¿Cuántos genios potenciales están conduciendo taxis? ¿Cuántas artistas brillantes están limpiando casas? ¿Cuántos innovadores están atrapados en trabajos de subsistencia? El costo de este desperdicio de talento humano es incalculable. No solo en términos económicos, aunque eso es significativo, sino en términos de todo lo que la humanidad pierde cuando el talento no se desarrolla, cuando el potencial no se realiza, cuando las personas están forzadas a ser menos de lo que podrían ser. Su voz ganó intensidad. Y aquí está lo que he aprendido. Crear oportunidad para talento oculto no es acto de caridad. Es inversión inteligente. Es justicia básica. Es reconocimiento de que la sociedad funciona mejor cuando cada persona tiene la oportunidad de contribuir en su nivel más alto. Los 5 centros que hemos abierto han graduado a 750 estudiantes. Esos estudiantes han creado más de 200 negocios exitosos. Esos negocios emplean ahora a más de 1000 personas. Esas 1000 personas están apoyando a familias, pagando impuestos, contribuyendo a sus comunidades. El retorno económico de invertir en talento oculto es exponencial. Pero más allá de números, Laila hizo una pausa, permitiendo que sus palabras resonaran. Está el cambio en cómo vemos unos a otros. Cada vez que alguien ve a una empleada doméstica y se pregunta, ¿qué talento oculto podría tener? Cada vez que alguien ve a un trabajador de servicio y se toma el tiempo de aprender su historia, estamos construyendo un mundo más humano. Entonces mi llamado hoy es simple. Busquen talento en lugares inesperados. Creen oportunidades donde no existen. Cuestionen sus suposiciones sobre quién puede tener éxito. Y principalmente, recuerden que el uniforme que alguien usa para sobrevivir no define el talento que lleva dentro. Porque hace 5 años yo era invisible. Hoy estoy aquí. Y la única diferencia no fue que mi talento cambiara. Fue que alguien finalmente me vio. La ovación duró 7 minutos. Pero lo que siguió fue aún más significativo. 30 países se comprometieron a crear programas similares a los centros Al-Faruqi. Fondos de inversión globales comprometieron $500 millones para iniciativas de descubrimiento de talento. El movimiento que había comenzado con un desafío cruel en una mansión de Dubái se había convertido en fenómeno global. 10 años después, Laila estaba de pie nuevamente frente al mismo espejo donde se había puesto el vestido rojo por primera vez, pero esta vez estaba en el Museo de Moda Metropolitano de Nueva York, donde ese vestido ahora estaba exhibido como pieza de significado histórico. La placa junto al vestido decía, Vestido rojo de alta costura, Maison Étoile, 2024. Este vestido representa el momento en que la industria de la moda comenzó a reconocer que la elegancia verdadera trasciende privilegio. Usado por primera vez por Laila Hassan Al-Faruqi, en acto de desafío que se convirtió en catalizador de cambio social global. Laila tenía ahora 38 años. Sus manos todavía mostraban las cicatrices de años de trabajo duro. Pero ahora también llevaban anillos que había diseñado ella misma, cada uno representando un centro que se había abierto. Su madre había fallecido un año atrás, pacíficamente en su sueño, habiendo visto a su hija no solo sobrevivir, sino prosperar más allá de cualquier sueño imaginable. Sus últimas palabras habían sido, «Le dijiste al mundo quién eras, mi amor». Y el mundo finalmente escuchó. Khalid y Amira tenían ahora 2 hijos, quienes estaban siendo criados con valores radicalmente diferentes a los de sus padres. Visitaban los centros regularmente,
no como acto performativo, sino como parte genuina de su educación sobre empatía y reconocimiento de humanidad en todos. Sara había abierto su 10º taller de bordado, en Barcelona, empleando a refugiadas de 5 países diferentes. Su historia había sido contada en documental que ganó premios internacionales, y la red de centros Al-Faruqi había crecido a 40 ubicaciones en 22 países. Más de 10.000 personas habían pasado por los programas. El impacto económico se medía en cientos de millones, pero el impacto humano era incalculable. Pero Laila nunca olvidaba de dónde venía. Una vez al mes, trabajaba turno completo como empleada doméstica en un hotel de lujo. Lo hacía anónimamente, usando su nombre original Hassan, sin el apellido Al-Faruqi. Lo hacía para recordar, para mantener humildad, para nunca perder perspectiva. Y cada vez que lo hacía, trataba a cada otro trabajador con el respeto y reconocimiento que ella había deseado desesperadamente durante aquellos 3 años de invisibilidad. Esa noche, en la gala del museo donde se inauguraba la exhibición del vestido, Laila fue invitada a hablar una última vez. Este vestido, comenzó, tocando la vitrina de cristal que lo protegía, cambió mi vida. Pero no de la manera que la mayoría piensa. No cambió mi vida porque demostré que podía usarlo. Cambió mi vida porque me forzó a decidir. ¿Iba a permanecer invisible por seguridad? ¿O iba a arriesgarme a ser vista, con todas las vulnerabilidades que eso implicaba? Durante 3 años antes de esa noche, había elegido invisibilidad porque parecía más seguro. Nadie podía herirte si no te veían. Nadie podía juzgarte si no sabían quién eras realmente. La invisibilidad era armadura contra más dolor. Pero esa noche, algo en mí se quebró, o tal vez algo en mí finalmente se sanó lo suficiente para ser valiente. Y decidí que prefería ser vista y arriesgarme al juicio que permanecer invisible y segura. Esa decisión, ese momento de elegir visibilidad sobre seguridad, es lo que realmente cambió todo. Porque resulta que cuando tienes el coraje de mostrarte completamente, con todas tus cicatrices y toda tu historia, das permiso a otros de hacer lo mismo. Y cuando suficientes personas eligen visibilidad, cuando suficientes personas se niegan a permanecer escondidas detrás de uniformes y suposiciones y expectativas sociales, el mundo entero cambia. Laila miró alrededor del salón lleno de personas de todos los orígenes. Ya no solo élite social, sino mezcla verdadera de humanidad. Diseñadores que habían comenzado como empleados domésticos, empresarios que habían sido conductores de taxi, artistas que habían sobrevivido guerras y refugio. Entonces mi mensaje final es este. No importa qué uniforme uses hoy, no importa qué trabajo hagas para sobrevivir, no importa cuántas veces el mundo te ha dicho que no eres suficiente. Tu talento es real, tu valor es intrínseco, y el mundo necesita lo que solo tú puedes ofrecer. No necesitas vestido de 3 millones de euros para demostrar tu valía. Solo necesitas el coraje de decidir que mereces ser visto. Y cuando tomes esa decisión, cuando reclames tu visibilidad, descubrirás que nunca estuviste realmente sola. Descubrirás que hay millones de otros esperando por alguien con el coraje de ir primero, de demostrar que la transformación es posible. Ese vestido rojo tocó la vitrina nuevamente. No era sobre moda, era sobre dignidad. Era sobre negarse a aceptar las limitaciones que otros ponen sobre ti. Era sobre tener el coraje de decir, yo también merezco estar aquí. Y 10 años después, puedo decir con certeza, cada momento de miedo valió la pena. Cada momento de duda fue justificado por lo que vino después, porque al elegir visibilidad sobre seguridad, no solo cambié mi propia vida, ayudé a crear movimiento que está cambiando incontables vidas. Así que a todos los que se sienten invisibles hoy, los veo. Su talento importa, su historia importa, y el mundo está esperando que tengan el coraje de mostrarse completamente. Porque cuando lo hagan, descubrirán que la elegancia verdadera no estaba en el vestido después de todo. Estaba en ustedes todo el tiempo. La ovación final fue diferente a todas las anteriores. No era solo reconocimiento de logros. Era promesa colectiva de ver realmente a otros, de crear espacios donde talento oculto pueda florecer, de construir mundo donde nadie tenga que elegir entre sobrevivir y prosperar. Y en ese momento,
Laila supo que la transformación que había comenzado con un desafío cruel había creado ondas que continuarían expandiéndose mucho después de que ella se fuera. Porque había demostrado algo fundamental, que el cambio real es posible, que las personas pueden transformarse, que los sistemas pueden evolucionar, y que a veces todo lo que se necesita es una persona con el coraje de decir, yo también merezco estar aquí. El vestido permanecería en el museo, recordatorio eterno de esa noche. Pero el verdadero legado no estaba en tela y cristales. Estaba en las miles de vidas transformadas, en las familias elevadas de pobreza, en los sueños finalmente realizados, en la dignidad recuperada. Y todo había comenzado con una empleada doméstica que se negó a permanecer invisible. Bono. Epílogo. 20 años después de aquella noche que cambió el mundo, una niña de 12 años llamada Sara visitó el Museo de Moda Metropolitano con su clase escolar. Se detuvo frente al vestido rojo, leyendo la historia de Laila Hassan al-Faruqi. Su maestra notó las lágrimas en los ojos de la niña. «Sara, ¿estás bien? Mi mamá es empleada doméstica». Sara susurró. «Todos en la escuela se burlan de mí por eso. Dicen que nunca seré nada importante porque vengo de familia pobre». La maestra se arrodilló junto a ella. «¿Ves este vestido? La mujer que lo usó cambió el mundo. Y empezó exactamente donde tu mamá está ahora. La diferencia no es de dónde vienes, Sara. Es hacia dónde decides ir». Esa noche, Sara le contó a su madre sobre el vestido. Y su madre, con manos cansadas después de limpiar oficinas todo el día, abrazó a su hija y dijo, «Entonces tú también puedes cambiar el mundo, mi amor. Yo creo en ti». Porque ese era el verdadero legado de Laila Hassan al-Faruqi, no el vestido, no los centros, sino la creencia transmitida a través de generaciones, que cada persona, sin importar dónde comience, tiene dentro de sí el poder de transformar su mundo. Y esa creencia, una vez plantada, nunca muere,